En muchos hogares, usted va a llegar a su casa y en su casa va a haber un ambiente diferente, porque el altar de Dios se va a establecer en su familia. Y en la iglesia va a haber gente que va a entrar y desde el parqueo su cuerpo va a empezar a temblar por la presencia de Jehová en el altar. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y qué tienen que ver los altares? ¿Por qué los altares para Dios son tan importantes? Cuando usted lee la historia del pueblo de Israel, todo el Antiguo Testamento, el pleito de Dios con el pueblo eran los altares. Porque el altar representa el lugar donde Dios reina, donde Dios gobierna. Cada hombre de Dios que tenía una revelación de Dios levantaba un altar, representando o identificando que Dios estuvo allí y que Dios era dueño de aquel lugar. Pero el Señor me decía, en la mañana me decía, estoy indignado porque yo no comparto mi gloria con nadie. Y hay gente que ha puesto en el altar de su corazón a su esposa, a su esposo, a sus hijos, su trabajo, su dinero. Y mientras Dios me hablaba, pude entender, no lo había visto nunca así, que Dios detesta los altares. Le provoca indignación. Y por eso Dios se agarró todo el Antiguo Testamento con Israel. Porque donde quiera que Israel llegaba, levantaba un altar a otro Dios que no era Jehová de los ejércitos. Porque ponían su confianza en otras cosas. Y Dios me decía, tienen que entender que yo no comparto mi gloria con nadie. Que donde hay un altar al dinero, a la familia, tienes que amar a tu familia, pero no levantarle un altar. Que donde hay un altar a los hijos, mamás que no se mueven sin sus hijos, yo no me manifiesto, porque yo soy único. Jehová vuestro Dios, Jehová. Y el primer mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. El principio de Dios es: yo quiero ser el primero en tu vida. Y si no es así, no verás todo lo que tengo para ti. Por eso hay gente que tiene palabra de Dios y no ha podido ver la manifestación del cumplimiento de esa palabra, porque todavía Dios no está en ese altar. Eso es duro. Yo le decía, Señor, ¿por qué odias tanto los altares? Los altares a otras cosas. Y Él me decía, porque cuando tú levantas un altar, es como si me dijeras, tú no eres suficiente. Necesito algo más. Y me lo comparaba con la infidelidad en el matrimonio. Cuando tu esposo te es infiel y tú te enteras de la infidelidad, lo primero que piensas es: yo no fui suficiente. O cuando tu esposa te es infiel y te das cuenta de que ella te fue infiel, el primer pensamiento que viene a tu mente es: no fui lo suficientemente bueno para ella. Los altares levantan el espíritu de infidelidad, y un pueblo infiel no puede experimentar a un Dios absolutamente fiel. Por eso es en otro país, eso no es aquí. El Señor me decía, esta es una mañana de altares, donde vamos a derrumbar altares y establecer el altar de Jehová. Y Dios me decía, dile al pueblo que lleguen a sus casas, que se vayan a un rincón de su casa y establezcan una esquina como altar a Jehová, donde oren, donde lean la palabra. Y aunque tus hijos no quieran nada con Dios, enséñalos a respetar ese lugar.
Y escuche esto, vas a empezar a experimentar una unción de milagros. Yo no sé si usted lo entiende. Vas a empezar a experimentar una gloria de Dios tan grande y tan fuerte que tu familia va a empezar a decirte: ¿qué fue lo que tú hiciste en este lugar? Los ambientes van a cambiar, las atmósferas serán transformadas, los corazones serán cambiados y altares van a caer en el nombre de Jesús. Y se establecerá el altar de Jehová. Quiero que vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1. Guerra de altares. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Cuando habla de que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, está hablando de que los hijos de Israel levantaron altares a otros dioses. Levantaron altares, y hay una cosa impresionante que Dios me hablaba y me decía: el mundo tiene altares, y la iglesia en general ha traído los altares del mundo a la iglesia porque creen que mi evangelio no es suficiente. Entretenimiento barato, como si Cristo no fuera suficiente. Israel empezó a mezclarse con otras culturas, y en lugar de que a las otras culturas se le pasara lo de Israel, Israel se contaminó con las otras culturas y empezó a levantar altares. Ese fue el pleito de Dios todo el Antiguo Testamento. Y hoy en día es el mismo pleito, solo que ya los altares no son físicos, ahora son en los corazones. Dios tiene el mismo pleito con su pueblo. Israel empezó a levantar altares, y Dios los entrega en mano de Madián por 7 años. Y dice el verso 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Lo primero que afectan los altares es la economía. Todo lo que siembras, pierdes la cosecha. Oiga, qué impresionante el espíritu de Madián. Venía sobre Israel, y todo lo que el pueblo de Israel sembraba se lo robaba, se lo quitaba. Todo lo que Israel trabajaba, porque Israel no era un pueblo vago, era un pueblo trabajador, venía Madián y se lo quitaba, y tenía lo peor, el permiso de Dios, porque los altares desatan derechos legales al mundo de las tinieblas para que vengan contra ti. Y Dios los entregó. No era que los demonios actuaban sin permiso, era que Dios les permitía robarle al pueblo de Dios. Esto es muy fuerte, porque hay mucha gente que está estancada. Hay mucha gente que no ha podido prosperar y está preguntándose por qué. Y es porque hay altares que hoy tienen que caer. Es porque hay altares que tienen que ser desarraigados en esta mañana. Pero dice el verso 6: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Diga conmigo, profeta. Es tarea de los profetas arrancar los altares. Y usted es el profeta de su familia. ¿Alguien está aquí para que me diga amén?
Usted es el profeta de su casa. Dios le ha levantado con autoridad y es su trabajo y es su responsabilidad establecer un altar a Jehová en su casa y botar los otros altares. Cuando el pueblo de Israel estaba en una crisis, 400 profetas de Acera y 450 de Baal. Primera de Reyes, capítulo 18. Y estaba Elías y Acab y Jezabel habían permitido que aquellos profetas de Acera y aquel altar de Baal y de Acera se levantaran. Y Elías estaba solo. No importa cuántos demonios acechen tu familia, tú tienes la unción suficiente. Usted no me escuchó. Tú tienes la unción suficiente para levantar los altares de Jehová y destruir todo altar del infierno que venga en contra de tu casa. Y Elías se levanta con toda la unción profética que pesaba sobre él. Y Elías dice: tráigame a los 400 profetas de Baal y los 450 de Acera, y los vamos a confrontar en un altar, y aquí vamos a saber quién es Dios. Este no fue el trabajo de un pastor. Este es trabajo de un profeta. Y Dios le establece a usted como profeta de sus hijos, incluso de tus papás, incluso de tus hermanos. Se levanta Elías y levantan el altar de Baal y de Acera. 6 horas desgarrándose la piel y no descendía fuego del cielo. Porque por más territorio que un demonio tenga en la tierra, en el cielo Dios es rey. Y se levanta Elías a las 6 horas y dice el verso 30, Primera de Reyes 18:30. Y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y dijo: ahora sí, aquí está tu altar, Señor. Que el Dios del altar se manifieste. Y descendió fuego del cielo que lamió el agua, y los 450 profetas y los otros 400 fueron degollados delante del altar de Jehová. Todo Dios falso que se esté moviendo en tu familia, que se esté moviendo en tu casa, que se esté moviendo en tu trabajo, se cae en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo quiero que tú sepas, yo no sé si usted me va a entender lo que le voy a decir, que tú eres un altar caminando, que donde tú vayas la gloria de Dios va, que donde tú vayas la manifestación de la presencia de Dios se mueve, que nada puede contra ti, que Dios es contigo y quién contra ti, que Jehová de los ejércitos es tu retaguardia, Él es tu poderoso gigante, Él va delante de ti, abriendo caminos, enderezando lo torcido, levantando lo que se ha caído. Y ahí estaba Elías, él era uno y ellos eran 850. Este Elías después se deprimió. Una vez que se alejó del altar se deprimió, porque quien está con el altar sabe quién es su Dios. ¿Sabe cuándo cayó Elías en depresión? Cuando soltó el lugar de su victoria. Cuando se alejó del altar. Entonces le vino toda la humanidad encima. Cuando usted está en el altar, usted no es humano. Cuando usted está en el altar, usted es respetado por el infierno. Cuando usted está en el altar de Jehová, ahí el único poderoso es Jehová de los ejércitos. Allá nadie te puede tocar, ahí nadie puede hacerte daño. Ahí eres el rey, el hijo de Dios, el rey de gloria. Ahí eres el hijo de Dios y estás ungido. Elías perdió el enfoque cuando se soltó del altar. Y cuando se soltó del altar escuchó la voz de Jezabel: mañana a estas horas
te corto la cabeza como se la cortaste a los 850 profetas de Baal. Si hubiese estado en el altar, el mensajero de Jezabel ni se le acerca. Pero se desconectó del altar. Y quien se desconecta del altar, Jezabel le habla. Se desconectó del altar. Y cuando se desconectó del altar dijo: ¿qué hice? Maté a 850. Me van a matar. Y corrió al monte y se escondió y tuvo miedo. Pero vamos a regresar al altar de Jueces. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Estoy en el verso 8. El cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Verso 9. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. El profeta les dice Dios que Él abrió el mar. Dice Dios que Él lo libró de Faraón. Y aún así Él no fue suficiente. Porque cuando hay idolatría en el corazón, siempre estaremos buscando algo más aparte de Dios. Dios les está reclamando: o sea, yo les abrí el mar. O sea, yo los libré a ustedes de las 10 plagas. Y aún así no soy suficiente. ¿Qué podría reclamarte Dios hoy? ¿Todavía estás dudando que yo puedo hacerlo con tu casa? ¿No has visto todo lo que he hecho? ¿Todavía crees que no puedo sanar esa enfermedad? ¿Que no has visto todo lo que he hecho? ¿Todavía crees que no te puedo sacar de esa deuda? ¿Todavía crees que no puedo tratar con tus hijos? ¿Qué no has visto lo que yo he hecho para salvar a los tuyos? Dios le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes vieron lo que hice y aún así no creyeron. Aún así levantaron un altar a otro Dios. Y esa es la razón por la que no prosperan. Y esa es la razón por la que no ven todo lo que he dicho de ustedes. Por los altares. Verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Me impresiona tanto, porque le voy a contar algo. El papá de Gedeón, Joás Abieserita, era un líder nacional en Israel. En la casa de este hombre había un altar a Baal. Lo vamos a leer más adelante. Ahí era la cueva, era la plataforma de un altar para Baal. Y habiendo tantas familias en Israel, Dios, en lugar de buscar a alguien de otra familia, Dios busca a alguien de la familia donde está el altar de Baal. Y el Señor me decía: yo pude buscar a otro. Ahora escuche cómo funcionaba el culto a Baal. En el culto a Baal, los hijos se consagraban a Baal. O sea que Gedeón era un consagrado a Baal. Pero Dios dice: yo podría usar a cualquiera, pero me da la gana robarle uno a Baal y demostrarle que yo soy. Porque usted se convierte en la venganza de Dios, en el trofeo de Dios. Y el infierno te consagró para ser un alcohólico, pero Dios dice: me da la gana
me da la gana traérmelo para mi reino, para demostrarle al alcoholismo que yo soy Dios. El infierno te marcó para ser drogadicto, para ser adúltero, para ser prostituta. Te marcó para ser pobre. Y Dios dice: a mí me da la gana arrancárselo al infierno y declarar que ahora será el mejor de su casa, el mejor. Alguien tiene que decir amén. El mejor de su familia. Por eso las marcas del infierno te aseguran marcas del cielo. ¿Alguien está escuchando aquí? Por eso en lo que eras débil serás fuerte. En lo que fuiste señalado serás levantado. En lo que fuiste avergonzado Dios te va a exhibir. Alguien será exhibido por el Dios de Israel. Aleluya. Dios pudo ir a cualquier casa, a la casa de cualquiera, y decir: voy a escoger de aquí un santico, porque la gente que se siente muy santa, espíritu flauticos casi vuelan. Y uno dice: tanta santidad hasta que me aturde. Y Dios dice: no, voy a ir a la casa de Baal, porque los peores serán los mejores. Al que estaba marcado, al que el papá lo había consagrado, al que la mamá lo maldijo, lo abandonó, casi lo iba a abortar, nació porque Dios quiso. A ese lo voy a agarrar y le voy a mostrar a Baal que yo hago lo que quiero y que yo exhibo a quien yo quiero, y que los peores se convertirán en los mejores, y que derramaré una unción sobre los que fueron señalados, una unción tan grande que nadie podrá dudar de que Dios está contigo, que nadie podrá dudar de que Dios está sobre ti, que nadie podrá dudar que Dios te sacó de la casa de Baal y te sembró en su casa. ¿Alguien puede decir amén aquí? ¡Aleluya! Oh, ¿tú sabes a cuántos rituales a Baal había ido Gedeón? En su casa estaba el altar oficial nacional de Baal. ¿Cuántas veces su papá lo sentó ahí? Hizo cultos a Baal y le dijo a Gedeón: tú le servirás a Baal. Entonces dice Dios: le voy a mandar el ángel, porque el diablo aquí no define a quién yo voy a usar. Porque Dios no le pide permiso al infierno para usarte. Porque Dios no le pide permiso a las circunstancias para levantarte. Porque Dios simplemente te mira con ojos de amor y decide que tú seas el trofeo de Él. Y decide que tú seas la venganza de Dios. Yo creo que yo soy la venganza de Dios, y que Dios dice: ay, yo te voy a usar, nena, y voy a avergonzar al mundo entero. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Aleluya. Se va a la casa de Gedeón y agarra al menor. ¿Sabe? Los padres, esto que voy a decir es muy fuerte, que tenían altares de Baal, dejaban legados sobre sus hijos para que también sirvieran a Baal. Y Dios estaba rompiendo un legado generacional. Tú eres el rompimiento de un legado generacional en tu familia. Tú no repetirás, escuche esto, tú no repetirás las maldiciones de tu casa. Tú serás la apertura de la bendición. Tú serás la bienvenida de la gloria de Dios en tu casa. Tú serás la bienvenida. Tú serás la exhibición de la manifestación de la presencia de Dios en tu familia. Tú no vas a repetir lo que ellos hicieron. Si le aparece el ángel a Gedeón: te voy a usar para salvar a Israel. Y Gedeón se queda: yo, Señor, pero mi casa, mi familia es pobre. Pobres por tener a Baal en su casa. Y soy el menor de la casa de mi padre. Y Dios le dice: ¿no te envío yo? Es que yo te elegí. ¿Sabe? Dios siente un irrespeto
por los altares del infierno. Y cuando Dios está indignado, como hoy, que se quite todo lo que le estorbe, porque Él no va a perdonar nada de lo que el diablo haya querido hacer contigo. Hay indignación. Cuando yo oraba en la mañana en la oficina y Dios me cambió la palabra, Él me decía: estoy indignado. Me hablaba de ciudad de fe, tierra de milagros. Me dijo: no más divisiones, no más. Se terminó, se acabó. No lo digo yo, el Dios del altar está hablando. No más. Porque la gente, los demonios, la oposición, se atreve a creer que están peleando contra usted y contra mí. Pero si esto no es suyo ni mío, esto es de Dios. Ubíquese. Esto es de Dios. Y el ángel de Jehová visita a Gedeón. Y Gedeón: ¿cómo, Señor? Yo soy el menor de la casa de mi padre. Somos pobres. Y Dios se vuelve y le dice: ¿no te envío yo? O sea, no eres tú. Es el Dios al que tú representas. Dios le dice: tranquilo. No se trata de su fuerza, ni es por su linda cara, ni es por lo carga que usted alaba o adora o brinca o predica o lo que sea que haga. Es porque yo soy Jehová de los ejércitos. No te envío yo. Dale un aplauso al Señor. Verso 15, Jueces 6:15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Verso 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón dice: bueno, parece que Dios me va a levantar. Voy a ofrecer una ofrenda. Y dice la Biblia que agarró un cabrito y lo cocinó y unos panes sin levadura para llevarle una ofrenda al ángel. Pero mire qué tremendo, porque dice, verso 19: y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Ponga atención. Él agarra un cabrito y hace una sopita y hace un caldito y los panes sin levadura, y se va debajo de un árbol a presentar la ofrenda, porque hay gente que presenta ofrenda sin altar. Y se va a presentar la ofrenda delante del ángel. Así le presentaban ofrendas a Baal, debajo de árboles. Porque a veces tratamos de meter los métodos del mundo en la iglesia, pensando que es para que nos funcione. Pero ponga atención. Y dice, verso 20: entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Oiga, el ángel le dice: yo no voy a dejar que te equivoques porque tu corazón es correcto. Y Dios solamente corrige a la gente con corazón correcto. Y le dice: Gedeón, no es así. Necesitas levantar un altar. Vamos a la peña. En la peña vierte el caldo y pon la carne y los panes.
Porque a Jehová no se le presenta ofrenda como la presenta el mundo. Jehová tiene su manera. Ahora escuchen. El caldo era la esencia del cordero. Era la esencia de la carne. Si hay un lugar donde tú puedes ser tú, es en el altar de Jehová. Si hay un lugar donde no te van a acusar, donde tu esencia permanece, es cuando estás solo con Él, en tu intimidad. Si hay un lugar donde no tienes miedo al rechazo, donde no tienes miedo a los demonios, porque eres inaccesible cuando estás en el altar. Si hay un lugar seguro donde puedes ser tú en todo tu caldo, en toda tu esencia, es en el altar de Jehová. Y le dice el ángel: agarra la esencia de la carne y viértela sobre la peña. Peña, sinónimo de Cristo. Cristo es la roca. Vierte tu esencia. ¿Sabe? En el altar usted llora. En el altar usted canta y no importa que cante feo. ¿Sí o no? En el altar usted grita de dolor y el Espíritu Santo lo consuela sin criticarlo. En el altar usted le dice a Dios todo lo feo que sintió y no le dice: eso es un hipócrita, doble cara. Y le dice: venga, yo te voy a ayudar a cambiar. En el altar usted puede ser usted, sin señalamientos, sin acusaciones, sin rechazo, sin menosprecio. Por eso el ángel le dice: vierte el caldo en la peña y ofrece aquí tu ofrenda. Gloria a Dios. Dice, verso 21: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Verso 24: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Y edificó Gedeón altar a Jehová, y le llamó Jehová Shalom: Jehová es mi paz, porque donde hay altar de Dios hay paz. Jehová es mi paz. Pero mire lo que pasa en el verso 25. Voy terminando. Aconteció que la misma noche, diga conmigo, la misma noche, le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Dios le dice: la misma noche, escuche esto porque esto es poderoso, en el mismo instante que tú levantas un altar a Jehová, en ese mismo instante todos los demás altares tendrán que caer. Yo no sé si usted lo entendió. Algunos de ustedes entrarán hoy a su casa y levantarán un altar a Jehová, y todo lo que no es de Dios inmediatamente empezará a caer y 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 a caer en el nombre de Jesús de Nazaret. La misma noche. No habían pasado 24 horas, porque antes que pasen 24 horas estoy haciendo una sentencia profética.
Antes que pasen 24 horas, esa resistencia que había se va a caer, se va a doblegar, le va a tocar quebrantarse, y el altar de Jehová será establecido en tu trabajo, en tu familia. Escucha lo que voy a decirte: los demonios que afectan tu barrio no te afectarán a ti. Los demonios que afectan el país no te tocarán a ti, no tocarán tu casa, no tocarán tu familia. Los espíritus de pobreza que han sido liberados sobre Costa Rica no te tocarán a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. No habían pasado 24 horas. La misma noche, cuando Gedeón terminó el altar de Jehová, dijo Dios: ahora sí, está listo para pelear. Hay gente que pelea sin altar y pierde las batallas. Y le dice: levanta un altar, ve y destruye el altar de Baal, córtale la cabeza. Qué fuerte, qué fuerte. Verso 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Qué impresionante. Mientras otros están durmiendo, Dios está estableciendo su poder en medio de tu casa. Yo creo que hay gente que va a hacer vigilia hoy, aleluya. Yo creo que hay gente que mientras la familia duerme va a estar orando hoy, levantando altares a Dios. Yo no sé, yo creo que hay gente que hoy no va a ir a la cama hasta que haya establecido el gobierno de Dios en su casa. Hay gente que va a entrar y va a decir: todo altar de enfermedad se cae en esta familia, todo altar de pleito, de divorcio, de celos, de rebeldía, de drogas se cae en esta casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay gente que va a tomar autoridad esta noche. Mientras la familia duerme, escuche esto: mientras el papá de Gedeón dormía, el hijo estaba en guerra. Mientras todo el pueblo dormía, porque mientras otros descansan, tú estás haciendo la perfecta y absoluta voluntad de Dios. Mientras otros duermen, hay un movimiento espiritual a favor tuyo. Tú estás provocando que el reino de los cielos se manifieste. Tú estás provocando que el reino de los cielos se establezca. ¡Wow! Esa noche el papá de Gedeón se fue a dormir y todo estaba normal. Y cuando se levantó en la mañana, había semejante escándalo. Porque hay gente que no puede dormir en paz hasta que haga lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer. Se lo voy a volver a repetir: hay gente que no va a poder dormir en paz hasta que haga lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer. Usted va a entrar a su casa hoy. Cuando usted entre, la gloria de Dios va a entrar con usted. Aleluya. Por la mañana, verso 28, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Quiero que levante su mano y diga conmigo: yo no recibo ninguna venganza del infierno por los altares que hoy voy a arrancar. No acepto venganza en el nombre de Jesús. Porque Baal tiene su gente, y la gente de Baal quería destruir a Gedeón. Pero Gedeón fue protegido por su padre. Y usted tiene un padre más grande que el de Gedeón. Usted tiene un padre más grande que el de Gedeón, que está peleando ya mismo por usted y que no va a permitir que haya venganza en su contra. Usted tiene un padre más grande que todos los padres de la tierra. Su padre está en el altar y le está diciendo: yo voy contigo, mi guerrero, yo voy contigo, mi guerrera. Tú eres mía, eres de mi propiedad. No te preocupes, esta guerra tú y yo la vamos a ganar. No te preocupes, yo voy delante de ti. Aleluya.